Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la guía que se publicó en el Congreso Europeo de Cardiología este año sobre miocarditis y pericarditis. Para empezar, vamos a dejar dos preguntas al inicio de la presentación que las vamos a ir o intentar responder durante la presentación. La primera es ¿cuál es la causa de las afecciones miocárdicas y pericárdicas? Y la segunda, ¿por qué se producen? Vamos a charlar un poco sobre las novedades. En primer lugar, tanto la miocarditis como la pericarditis sabemos que son procesos inflamatorios del miocardio y o del pericardio, ¿sí? Lo que surge en esta nueva guía es un nuevo concepto que se llama síndrome inflamatorio miopericárdico, en donde ambas patologías y otras que ahora vamos a ver a continuación se engloban dentro de este síndrome. ¿Por qué surge este nuevo síndrome englobando estas patologías? Bueno, muchas veces tenemos miocarditis que tienen compromiso pericárdico, lo cual se llama perimiocarditis. Por otro lado, a veces también la pericarditis tiene algo de compromiso miocárdico que se llama miocarditis, es decir, son dos patologías que suelen superponerse, no es infrecuente de encontrar ambas en un mismo paciente. Por otro lado, la clasificación clínica es similar, aguda, subaguda, crónica, recurrente y o remitida y comparten etiologías en común, ¿sí? Es común que las mismas, por ejemplo, virus, bacterias, parásitos o enfermedades autoinmunes, condiciones genéticas, procesos neoplásicos, drogas o vacunas generen ambas patologías, tanto miocarditis como pericarditis. Por otro lado, también comparten presentaciones clínicas similares. Ambas patologías se pueden presentar de forma oligosintomática o con dolor precordial, que es lo más frecuente. Comparten también la forma de presentación de tipo arritmia, insuficiencia cardíaca o procesos fulminantes, si bien esto es más frecuente en miocarditis. El manejo clínico inicial suele ser similar en ambas. En todos estos pacientes solemos hacer una historia clínica, un examen físico, un electrocardiograma, un ecocardiograma y un laboratorio como abordaje inicial. Y es muy frecuente que tengamos que descartar en casi todos los eventos coronarios agudos, ¿sí? Ya que por lo general tienen troponinas aumentadas, dolor precordial y cambios en el electrocardiograma que hacen que tengamos que solicitar coronariografía o angiotomografía coronaria dependiendo el riesgo del paciente. Por todo esto es que en la guía se recalca que el diagnóstico es multimodal, que siempre hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales, pero que en un principio el abordaje de ambas patologías sería similar para después recién poder llegar a un diagnóstico final de miocarditis estrictamente, pericarditis estrictamente o miopericarditis o perimiocarditis, ¿sí? Pero es importante conocer que aparece este nuevo síndrome que antes no existía. Otra cosa que es importante que es nuevo o novedoso en esta guía es que históricamente siempre el gold estándar para el diagnóstico de la miocarditis fue la biopsia endomiocárdica. Hoy en día, con el avance en la resonancia, tanto la biopsia endomiocárdica como la resonancia, ambas con el mismo nivel de evidencia y recomendación, sirven para hacer diagnóstico de miocarditis. Es algo novedoso, ya que siempre antes el gold estándar o el punto final era la biopsia endomiocárdica, sobre todo en la guía 2013 y en los consensos que surgieron posteriormente, 2021-2023. Pero hoy en día, aplicando cada una al paciente que corresponda, se puede llegar al diagnóstico con cualquiera de las dos. Vamos a charlar un poco sobre la clasificación y los estadios. Es bastante extensa la clasificación, quiero recalcar algunas en particular. Desde la clínica, miocarditis fulminante es aquella que aparece súbitamente con inestabilidad hemodinámica en un paciente que requiere inotrópicos. Miocarditis o pericarditis recurrentes son aquellos pacientes que tienen síntomas luego de la remisión completa. Esto es lo que hace la diferencia principal con miocarditis o pericarditis incesantes, que son aquellos pacientes que nunca terminan de resolver por completo los síntomas. La remisión es cuando tiene ausencia de síntomas, pero también ausencia de alteraciones en electrocardiograma, biomarcadores, resonancia y ecocardiograma. Si no, es una remisión incompleta. Es decir, no es que solamente necesitamos que los síntomas estén ausentes, sino todo el resto de los parámetros también tienen que haber mejorado para hablar de remisión total o completa. La clasificación, como dije previamente, es en aguda, tanto pericarditis como miocarditis, menos de un mes, subaguda, de 1 a 3 meses y patologías crónicas son mayores a 3 meses. Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico y la presentación clínica. Creo que es algo novedoso este nuevo síndrome que plantea la guía, en donde se engloban ambas patologías, pero me parece que también es importante saber
que hay cosas en particular que distinguen a una de la otra. La miocarditis tiene dos formas de presentación frecuentes. La primera es tipo infarto, en un paciente con dolor precordial, aumento de troponinas, cambios en el electrocardiograma y alteraciones en el ecocardiograma que a veces no corresponden a un territorio coronario en particular. Y la segunda, que es un poco más infrecuente, pero con peor pronóstico, es la miocarditis que se presenta de la forma fulminante con insuficiencia cardíaca o arritmias. Por otro lado, la pericarditis tiene sus cosas también que la distinguen de la miocarditis, que es un dolor característico asociado a frote pericárdico, derrame pericárdico, depresión del segmento PR, elevación difusa del ST, parámetros inflamatorios en el laboratorio, insuficiencia cardíaca y o taponamiento cardíaco. Es importante saber que en la pericarditis existen dos tipos de distinciones clínicas. La primera es pericarditis inflamatoria, que es aquella que tiene PCR aumentada, y la segunda es pericarditis no inflamatoria. Antes no solíamos hacer esta distinción, pero va a ser muy importante en la guía porque de esto depende también el tratamiento. Con lo cual se le da como un rol muy importante durante toda la guía a la PCR presente o ausente en los pacientes con pericarditis. Bueno, algo también novedoso que se plantea es la aparición de red flags en este síndrome. Estamos acostumbrados a buscar banderas rojas en muchas otras patologías, sobre todo miocardiopatías, pero no tanto en esto. Esto nos sirve más que nada para, si vemos pacientes en consultorio o en guardia que tuvieron recientemente algún cuadro gripal o gastrointestinal y ahora tienen dolor precordial, biomarcadores aumentados, alguna regionalidad nueva en el ecocardiograma, para que estemos atentos a que quizás estamos frente a un cuadro francamente de compromiso pericárdico o miocárdico. Así que es para tener en cuenta que se crean estas banderas rojas en ambas patologías que antes, si bien quizás las conocíamos, no estaban estandarizadas como tal. Y lo más novedoso de todo son los nuevos criterios diagnósticos. Para diagnosticar ambas patologías vamos a dividirlo en tres: definida, posible o directamente rechazada o muy poco probable. Miocarditis definida como tal tiene que tener presentación clínica sugestiva y biopsia o resonancia. Esto es lo más importante de todo, ya que antes el gol estándar, como les dije previamente, era la biopsia endomiocárdica. Hoy en día es resonancia o biopsia. La miocarditis posible es aquella que tiene presentación clínica con al menos un criterio adicional. Y dentro de los criterios adicionales tenemos cambios en el electrocardiograma, aumento de troponinas, anormalidades en el ecocardiograma o edema miocárdico en la resonancia. Por otro lado, para el diagnóstico de pericarditis necesitamos presentación clínica más de un criterio adicional. Dentro de los criterios adicionales tenemos frote pericárdico, depresión del PR, proteína C reactiva aumentada, derrame pericárdico y eventualmente, que ya es un poco más raro de solicitar, edema en la resonancia. Bien, vamos a hablar un poco más ahora de cada uno de los métodos diagnósticos. En primer lugar, la resonancia siempre lo ideal es solicitarla dentro de las primeras 2 semanas del cuadro clínico agudo. La resonancia se recomienda en todos los pacientes con miocarditis para llegar al diagnóstico definitivo. Es una recomendación de tipo 1B. Y algo importante es que también se recomienda en el seguimiento, por lo general dentro de los primeros 6 meses del cuadro clínico agudo, para reestratificar al paciente que tuvo miocarditis, con una indicación 1C. En la pericarditis ya no es tan común solicitar resonancia como les dije, pero en los casos en donde no podamos llegar al diagnóstico definitivo con la presentación clínica y los criterios adicionales, se puede pedir también una resonancia con un buen nivel de recomendación 1B. En la resonancia lo que vamos a buscar, como ya conocemos, son los criterios de Lake-Lewis actualizados o modificados. Vamos a buscar imágenes ponderadas tanto en secuencias T2 como en secuencias T1, principalmente edema miocárdico, fibrosis y realce tardío de gadolinio en ambas patologías. Tenemos algunos criterios adicionales o de soporte que son anormalidades en la contractilidad cardíaca, nuevas hipoquinesias y o aquinesias. Esto es lo más importante de todo el diagnóstico con la resonancia, que para que la resonancia sea definitiva de miocarditis necesitamos 2 de 2 criterios, ¿sí? No uno y algún criterio adicional, sino que 2 de 2 criterios, tanto en T2 como en T1, para que la resonancia sea positiva para miocarditis y esté al mismo nivel o a la misma altura que la biopsia endomiocárdica. Entonces,
Este es el algoritmo definitivo de diagnóstico de miocarditis. Paciente con síntomas y signos de miocarditis. Vamos a hacer el primer abordaje inicial que ya mencionamos con historia clínica, ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía de tórax y laboratorio. En primera instancia, siempre según el riesgo del paciente, vamos a descartar enfermedad coronaria. Bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo con cateterismo cardíaco. En segunda instancia, vamos a, perdón, voy a mover esto acá. Ahí está. Evaluar el riesgo que tiene esta miocarditis. Ahí está. Vamos a buscar criterios de alto riesgo. Los criterios de alto riesgo son insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, síncope, fibrilación ventricular o arritmia ventricular sostenida, bloqueo auriculoventricular, aparición nueva de deterioro de la fracción de eyección severa o realce tardío de gadolinio extenso en una resonancia. Los criterios de riesgo intermedio son taquicardia ventricular pero no sostenida, troponinas persistentemente aumentadas, fracción de eyección reducida pero no en grado severo. Y los criterios de bajo riesgo son pacientes estables u oligosintomáticos que tienen fracción de eyección preservada. Una vez que clasificamos a nuestro paciente en riesgo intermedio, bajo o alto, es cómo procedemos con el método complementario. Y esto es lo que distingue de si pedimos una resonancia o una biopsia endomiocárdica, ambas con el mismo nivel de evidencia, pero los pacientes de alto riesgo necesitan sí o sí de una biopsia endomiocárdica, a diferencia de los pacientes de riesgo bajo o intermedio, que con una resonancia estarían bien para llegar al diagnóstico definitivo de miocarditis. De esta manera es que hacemos el diagnóstico que dijimos previamente. Algo importante es que es indicación de clase 3, es decir, no se recomienda pedir serologías de forma rutinaria virales para llegar al diagnóstico, excepto serologías para hepatitis B o HIV en los pacientes que haya alta sospecha o eventualmente enfermedad de Lyme. Bien, vamos ahora con el algoritmo de pericarditis. Paciente con síntomas y signos de pericarditis. Hacemos el mismo abordaje inicial que hacemos siempre en el síndrome inflamatorio perimiocárdico. Vamos a buscar de nuevo parámetros de alto riesgo. Estos parámetros de alto riesgo son taponamiento cardíaco, fiebre, derrame pericárdico severo constrictivo, que sean pacientes que ya tengan diagnosticada una pericarditis y estén bajo tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y no respondan a la terapia, o que sean pacientes con pericarditis incesante. Dentro de los criterios de imágenes, derrame pericárdico severo o taponamiento cardíaco. Pacientes de riesgo intermedio con pericarditis son aquellos que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha y derrame pericárdico moderado. Y los pacientes de bajo riesgo son los que claramente no presentan ninguno de todas estas otras características y si tienen derrame pericárdico es leve o está ausente. Una vez que estratificamos al paciente en bajo, moderado o alto riesgo, es que definimos si este paciente con pericarditis se interna o si se hace un tratamiento solamente ambulatorio. Con respecto a la biopsia endomiocárdica, como dijimos antes, se recomienda solo en aquellos pacientes con alto riesgo o inestabilidad hemodinámica o aquellos pacientes de riesgo intermedio que no responden al tratamiento médico inicial, con una recomendación 1C. Tenemos que saber que la biopsia es un método que no está exenta de complicaciones, se reporta del 0,5 al 6% de complicaciones y siempre hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio. Lo que vamos a buscar en la biopsia es el grado de inflamación miocárdica, la presencia de necrosis, fibrosis y hasta el día de hoy se siguen utilizando los criterios de Dallas y también buscamos o diagnosticamos la patología a partir de inmunohistoquímica y o la búsqueda de PCR más que nada para genoma viral. Algo que es novedoso, que al menos no conocía que se estuviera haciendo, es que se recomienda en aquellas miocarditis que sean parcheadas. Si bien la miocarditis suele ser parcheada, hay algunas en particular, como la miocarditis por sarcoidosis, que tiene un patrón muy parcheado. Se recomienda hacer mapeo electroanatómico para guiar la biopsia endomiocárdica. Creo que es algo muy novedoso y que también tiene un buen nivel de recomendación si el método está disponible. Bueno, y uno de los puntos más importantes, sin duda, es la genética. Tenemos pacientes que van a tener un solo episodio y ese episodio va a remitir y no van a tener mayores complicaciones. Pero tenemos otros pacientes que tienen episodios a repetición, tanto de miocarditis como de pericarditis.
y es en este escenario en donde se recomienda en aquellos pacientes que tengan diagnóstico definido tanto de miocarditis como de pericarditis hacer un test genético en aquellos que tenemos patología familiar de miocardiopatía sospechada, arritmias ventriculares severas, realce tardío de gadolinio extenso o que persistan con disfunción ventricular izquierda o, como les dije previamente, que tengan episodios recurrentes de pericarditis con un nivel de recomendación 2A. Vamos ahora al tratamiento. Bien, en primer lugar, en ambas patologías, interrupción de la actividad física. ¿Hasta cuándo interrumpimos la actividad física? Hasta que haya remisión. Y como dijimos antes, la remisión no es solo por síntomas, sino que también es cuando todo el resto de los parámetros vuelven a la normalidad. Y vamos ahora al tratamiento específico de cada una de ellas. En miocarditis, lo primero que vamos a hacer es tratar los síntomas. Si los pacientes tienen síntomas, más que nada dolor precordial o sospechamos que hay cierto compromiso pericárdico, están indicados los antiinflamatorios no esteroideos y o la colchicina. Esto también es bastante novedoso, ya que por lo general solemos tener superposición de ambas clínicas y tenemos un buen nivel de evidencia 2A para indicar ambos tratamientos. Por otro lado, vamos a tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Lo que recomienda esta guía es que adhiramos al tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca si el paciente se presenta con estos síntomas. Y por último, sin dudas, tratar las arritmias si están presentes, pero también muy importante saber que con un nivel de recomendación 2A le podemos administrar al paciente beta bloqueantes para reducir síntomas, sobre todo si tienen más de 75 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Con respecto a la inmunosupresión, los corticoides los deberíamos considerar en aquellos pacientes solo que tienen miocarditis fulminantes y formas no infecciosas, con un nivel de recomendación 2A. Se pueden llegar a considerar en pacientes con deterioro de la fracción de eyección si son refractarios al tratamiento médico inicial, independientemente de si la causa que los genera es infecciosa. Y algo que me parece clave e importante, no se recomienda el uso rutinario de inmunosupresión en aquellos pacientes que tienen miocarditis y fracción de eyección preservada. Bueno, algunas miocarditis, que no vamos a desplayarnos tantos ahora en esto, pero algunas miocarditis tienen formas o tratamientos específicos dirigidos para cada una. Dentro de ella tenemos las miocarditis linfocíticas, eosinofílicas, de células gigantes, la sarcoidosis cardíaca o la miocarditis por inhibidores del checkpoint. Bien, vamos ahora al algoritmo de tratamiento de pericarditis aguda. Como dijimos antes, restricción de la actividad física. En segundo lugar, se recomiendan dosis altas de aspirina y de antiinflamatorios no esteroideos asociados a colchicina. La colchicina se recomienda, tiene un nivel de recomendación 1A y los antiinflamatorios o la aspirina 1B. Indistintamente se pueden usar uno u otro. Quizás acá en el servicio solemos usar más aspirina, antiinflamatorios, pero también se puede usar la aspirina con el mismo nivel de recomendación. Una vez que le administramos este tratamiento al paciente, evaluamos si responde o no responde médicamente a esta terapia. Si responde, se hace tapering de antiinflamatorios a las 2 semanas y se debería mantener la colchicina durante al menos 3 a 6 meses. Si el paciente no responde, vamos a una segunda línea de tratamiento, que son dosis bajas a moderadas de corticoides asociadas a colchicina o directamente un triple esquema conformado por aspirina, colchicina y glucocorticoides. Nivel de recomendación 2A, tanto la triple terapia como la terapia doble en pacientes que no responden al tratamiento médico inicial. No se recomiendan los corticoides como primera línea de tratamiento. Esto también es importante recalcarlo, sino que se recomienda sí o sí aspirina, antiinflamatorios y o colchicina. Esto creo que es lo más novedoso de toda la guía. En los pacientes que no responden al tratamiento médico inicial, ni tampoco a la segunda línea de tratamiento, ya sea con doble o triple esquema, están dentro del grupo de pacientes con pericarditis incesante o recurrente y se recomienda con un nivel de recomendación 1A los anti-interleuquina 1. En este caso, anakinra o rilonacept. Como vemos acá, se recomiendan en todos aquellos pacientes con
pericarditis recurrente después de que falla la primera línea de tratamiento con proteína C reactiva. Por esto es que al principio de la presentación les dije que iba a ser importante dividir a los pacientes con pericarditis en pericarditis inflamatorias o no inflamatorias según el nivel de proteína C reactiva. Esta terapia anti-interleuquina se recomienda en aquellos pacientes que tienen dependencia de corticoides, resistencia a colchicina o PCR persistentemente aumentada. Las ventajas es que son de rápido inicio y permiten hacer un descenso de corticoides. Se pueden usar en monoterapia o junto con colchicina, que es cuando se han observado los mejores resultados. ¿De dónde surge esta indicación tan fuerte? Bueno, hay varios trabajos. Uno de los más importantes es este, que es un ensayo clínico aleatorizado en donde se comparó anakinra frente al placebo tras inducir respuesta. Quiero aclarar que incluyeron pacientes que tenían más de 3 recidivas previas, además de elevación de PCR, resistencia a colchicina, dependencia de esteroides. Y lo que se demostró es que anakinra versus placebo reduce las recidivas y permite retirar los corticoides más fácilmente. Este es otro trabajo, pero ya un poco menos importante que el anterior, de donde surge esta indicación tan importante de anti-interleuquinas 1A. Se están probando otras drogas en pericarditis, pero todavía no son tan importantes. Como seguimiento, todos los pacientes que tuvieron miocarditis tienen que hacer un seguimiento con electrocardiograma, ecocardiograma, laboratorio, resonancia, prueba de ejercicio o ergometría, Holter. Si todos estos parámetros son normales, recién ahí el paciente está de alta dentro de los 6 meses y restringir la actividad física hasta que estos parámetros sean normales. Esto es importante porque a los 6 meses, cuando hacemos la resonancia, tenemos que reestratificar el riesgo del paciente. Es importante evaluar entre todos estos estudios complementarios si hay taquicardia ventricular no sostenida, realce tardío de gadolinio extenso, síncope, extrasístoles o fracción de eyección reducida, porque los reestratifica como pacientes de alto riesgo y se puede empezar a considerar la colocación de un CDI en prevención secundaria. Si no, el paciente está de alta y sigue con tratamiento médico. Lo último es que se presentaron otros algoritmos, que es el de manejo de derrame pericárdico y de taponamiento cardíaco, que no vamos a ahondar mucho más porque es similar a lo que hacemos acá, y el que sí se presentó también es el de el manejo de la constricción pericárdica. Como concepto, la constricción pericárdica es una condición crónica en donde el pericardio se engruesa, se pone fibrótico, se calcifica y esto hace que aumenten las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Si a la constricción pericárdica le sumamos los síntomas de pericarditis, tenemos pericarditis constrictiva. ¿Qué genera constricción pericárdica? Más frecuentemente procesos bacterianos purulentos. Puede suceder también de forma idiopática, postquimioterapia, postradioterapia o postquirúrgica. Se presenta como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal y lo que se recomienda es un diagnóstico multimodal, con ecocardiograma, con resonancia y con tomografía. Bueno, estas son todas imágenes del ecocardiograma de signos típicos de constricción pericárdica, pero lo importante es que si diagnosticamos constricción y a su vez pericarditis, es decir, la constricción tiene inflamación pericárdica, podemos probar con tratamiento médico, lo cual me parece importante porque le da una oportunidad al paciente antes de realizarse pericardiectomía, que sin dudas es un procedimiento poco frecuente de realizar y que tiene una tasa de complicaciones elevada. Así que, para concluir, recalcar que en esta guía se presenta algo nuevo, que es el síndrome inflamatorio miopericárdico, que hay etiologías en común, que hay presentaciones clínicas similares y que tenemos que abordar a los pacientes con un tratamiento médico inicial que es similar para ambas patologías. Algo que me parece importante es que cada vez estamos viendo más casos que no corresponden a miocarditis o pericarditis virales. Es así que en el último tiempo en el servicio tuvimos muchos casos de miocarditis asociadas a inhibidores del checkpoint. Un caso muy importante de miocarditis asociada a granulomatosis eosinofílica con poliangeitis,
Otro caso que creo que todos lo conocemos, que es el de miocarditis recurrente estacional con requerimiento de ECMO en 2 oportunidades y un caso de miocarditis linfocítica fulminante que requirió trasplante cardíaco. Así que, sin duda, para responder a estas preguntas de por qué se producen o cuál es la etiología de las afecciones miocárdicas y pericárdicas, tenemos que pensar en una medicina multidisciplinaria en la cual probablemente la genética nos ayude a responder estas preguntas. Gracias. Gracias, Flor, muchas gracias. Bueno, consideraciones, preguntas, nada. Seguramente todos tuvieron alguna experiencia con algo de esto. Aníbal. Sí, Florencia, felicitaciones, muy clara y muy completa la presentación. En el Congreso Europeo, digamos, nunca vi tanto espacio dedicado a la miocarditis. Había como 8 sesiones distintas. Y hay realmente cosas interesantes, ¿sí? Por ejemplo, vos estás hablando de las causas. Cristina Basso, que es una italiana, presentó un caso de miocarditis linfocítica no infecciosa autoinmune. ¿Se entiende? Son pioneros en esto los italianos y hay 2 anticuerpos que buscan, se llaman ADA y AIDA. A mí me pareció una novedad. Otra novedad es que había una alemana que hablaba de miocarditis virales, ¿sí? O en todo caso infecciosas. Impresionante lo que mostraba casos de están aprendiendo mucho de lo que pasa con los movimientos migratorios. O sea, en Italia vieron muchas miocarditis por dengue y por enfermedad de Lyme. O sea que, digamos, está la biopsia endomiocárdica, la resonancia, pero hay mucho por hacer con el tema del genoma viral y con el tema inmunológico también. Em, ¿Qué otra cosa? Algo por ahí para discutir en detalle en todo caso, o contrastar lo que dicen estas guías de la biopsia endomiocárdica respecto al consenso americano que presentamos el año pasado en diciembre. Me da la sensación que estas guías son un poco más restrictivas, ¿no? Dejan la biopsia para la miocarditis más grave. Y recuerden que en ese consenso que presentamos acá son más liberales para la biopsia porque no solamente aplica para pacientes graves, sino para las eosinofílicas, para las miocarditis asociadas al checkpoint, ¿sí? Es interesante porque nosotros acá a esos pacientes los manejamos en general en forma conservadora. Y lo último que les quería decir que está en prensa, en Circulation, el registro internacional de miocarditis eosinofílica y el hospital es parte de ese registro. Ahí, Flor, muy bien. Dijiste todo lo de la guía, viste lo. En relación a pericarditis, a mí fui revisor de la guía americana de pericarditis, ahora salió la europea. Hay algunas cosas que difieren un poco, no tanto, pero para comentar algo para los residentes, el otro día estuvimos viendo algunas pericarditis, viste que yo sigo en el consultorio. Primero, la pericarditis aguda no se da corticoides, punto. Sí, ¿No? O sea, es bueno. antiinflamatorios, pericarditis aguda ya diagnosticada, ¿no? Sí, Y yo le sumaría, a diferencia de lo que dice la europea, yo le pondría colchicina del principio, ¿no? Porque no es infrecuente la recurrencia, tan infrecuente como dicen algunos, ¿no? Lo otro, tiene que tener un tratamiento completo. Acá vimos en el consultorio, yo veo frecuentemente, inclusive esta semana vi 4 que me llegaron, de que tenían pericarditis recurrente, pero no tenían el tratamiento óptimo. Entonces no son recurrentes, no tal cual. tienen tratamiento óptimo. Estaban los residentes conmigo. Había 2 chicos jóvenes que hablaban de recurrencia. Tienen que tener por lo menos 4 semanas antiinflamatorios y por lo menos asociarlo a colchicina siempre para decir tiene una recurrencia, ¿no? Eso es lo segundo. Lo tercero del tratamiento, lo que es interesante del tratamiento es siempre pedir PCR, me estaban preguntando los médicos, siempre pedir eritro con blancos, con toda la parafernalia, ¿viste? De la batería de laboratorio. No, que eso va a marcar un poco la vuelta a la actividad también, conjuntamente con otros, como vos lo dijiste también, y algunas cosas también de los nuevos antiinflamatorios, ¿no? Todos los trabajos que se hicieron con antiinflamatorios, todos los trabajos de anakinra y rinolacept y todo eso, el Rhapsody y el otro, Sí, era trip. exacto, se hicieron con todos los pacientes que entraron. El Rhapsody tenía una cosa de diseño que se criticó en ese momento. Tenía periodo de run-in, que no lo tuvo en el anakinra. Tenía un run-in ahí que hicieron
con tapering de la otra medicación, ¿no? Que alguna vez vamos a decir qué es eso. Pero más o menos tenían entre 7 y 8 recurrencias cada grupo, bastante recidivas, Sí, ¿no? para mí la, la diferencia Eran principal, grupos sí. muy especiales, lo que vos dijiste recién, El, ¿no? el AirTrip tenían más de 3 recidivas previas, con lo cual son pacientes muy seleccionados, pero el otro trabajo tienen solo una recidiva. Ahí fueron un poco más abiertos en ese sentido, ya una sola recidiva diagnosticada como tal entraron en el trabajo. El AirTrip sí me parece que es mucho más específico porque había que tener 3 recidivas, lo cual no es tan frecuente de ver. Por lo cual Exactamente, creo que sí o sí son pacientes muy inflamados y sí o sí van a exactamente. responder a un antiinflamatorio, Exacto. ¿no? El promedio de proteína C de cada uno era de 6 más o menos, tratado con todo, porque el 80-90% tenía corticoides, Sí, el 90% tenía colchicina, el 90% antiinflamatorio, o sea, estaban tratados con todo, ¿no? ¿Está bien? sí, sí, sí. Esa sería la cosa. Y lo que se dice ahí, se ponen con proteína C alta y con proteína C no alta, pero siguiendo con dolor, se ponen los corticoides. Porque la gran cosa de los corticoides es, el otro día me preguntaban, ¿por qué no se da en agudo? Porque disminuye el clearance del virus. Pero ¿por qué no se da con proteína C alta en el crónico, en el incesante? Porque hay una cascada y un dibujo que ponen las dos cosas, que hay un punto de la cascada que los corticoides evidentemente disminuyen una de esas vías y aumentan la recurrencia de las interleuquinas. O sea, por eso no se hace con proteína C alta, Bien. ¿no? Esa sería una de las cosas más importantes, viste, que en cuanto al tratamiento. Acá no hay anakinra y no hay rinolazep. Sí. El otro día, ¿está Rodrigo? Yo indiqué 2 azatioprinas en todos y andan bien con azatioprina, pero tienen que tener... Habíamos visto un paciente con enfermedad renal crónica que quedó Exactamente. internado, pero bueno, después de revisar un poco la guía, me parece que ese paciente era un paciente que nunca estuvo del todo bien tratado, más que una pericarditis recurrente. Ese es el problema, Eh, cuando entran con un diagnóstico que no están bien tratados, sí, ¿no? me Pero acuerdo. se puede utilizar azatioprina, porque acá no tenemos en el país anakinra y todo eso, hay que ir a buscar afuera y sale Sí, una guita importante. sí, sí. La azatioprina con proteína C, ahí está, las recurrencias y los pacientes que tienen dolor y mucha proteína C no funciona la azatioprina, pero sí funciona con proteína C baja, ¿no? Eso digo a mí me tocó. Una cosa, va a salir un trabajo de hidroxicloroquina, que a mí me tocó ser revisor en un circulation, pero no salió todavía, ¿no? Que bastante el trabajo, bastante cosa, pero es negativo. No se utiliza de hidroxicloroquina. Sí, ¿Qué tiempo evolutivo uno puede comenzar con corticoides? sí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué estos antiinflamatorios no funcionan con PCR alta? Las interleuquinas, vos decís, funcionan con PCR, Ah, bueno, solamente con funcionan con PCR alta. PCR alta, no con normal. Funcionan con PCR, pero la satioprina específicamente, estamos hablando de la anakinra y Sí. inhibidor de la interleuquina. La satioprina tiene otra vía, ¿no? Es un inmunosupresor que labura por otra vía y generalmente con PCR alta y los pacientes que tienen dolor no responden bien. La satioprina, ¿eh? No estoy hablando de las demás. Los demás sí. El promedio de PCR, si no me equivoco, en la revisión, y me corrige Flor, que revisó la guía, de los dos trabajos con interleuquinas, a pesar de todo el tratamiento de las recurrencias, seguían con PCR por lo menos 5 o 6 veces más que lo normal. En esos se hicieron los trabajos de inhibidores de la interleuquina, de los dos. ¿Qué tiempo empezaron los corticoides? Los corticoides habitualmente no se ponen, o por ejemplo, en la Cleveland Clinic que tienen el complejo de pericarditis más grande que hay en Estados Unidos, hablando con ellos habitualmente antes de los 3 meses no lo colocan. ¿Por qué? Porque dicen que todavía estamos hablando de pericarditis virales, ¿no? Primeras 4 semanas ellos le ponen antiinflamatorio más colchicina, chequean todo, se hace el tapering de antiinflamatorios a las 2 semanas, o sea, se empieza a disminuir hasta la cuarta semana. PCR, eritro, esto todo normal, te baja el dolor, continúan con colchicina hasta el tercer mes. Si recurre el paciente, si tiene una recurrencia, porque ahí sí se habla de recurrencia, ya cuando uno terminó y sigue con colchicina hasta el tercer mes, si hay una recurrencia de pericarditis, ahí se ponen antiinflamatorios de nuevo por 2 semanas con colchicina. Y si el paciente persiste con dolor y todo, se ponen corticoides a baja dosis. A baja dosis. Exactamente, a baja dosis. Estamos hablando de pericarditis aguda viral. Las autoinmunes y todo se empieza con otra cosa. Lo interesante de eso
es que siempre que uno, el otro día hablamos con Santiago del Castillo que tenía una miopericarditis, o sea, más pericarditis que miocarditis, por checkpoint. Habitualmente las dosis de corticoides siempre tienen que ser bajas o medias, nunca altas, porque las dosis altas de corticoides aumentan la inflamación, aumentan la PCR. A mí me tocó ver un paciente que tenía 50 miligramos de corticoides que le habían puesto afuera, en Uruguay, y el paciente persistía con PCR alta. Y digo, 50 miligramos de corticoides, primero los efectos adversos del pobre pibe que tenía 30 años, y le bajamos a la mitad, a menos de 30 miligramos. Y independientemente la PCR bajó. Está en el dibujo, ¿no? La dosis de corticoides muy alta activa nuevamente la cascada inflamatoria, muy alta, por encima de cierto rango. No hay que dar dosis altas, por ejemplo. O sea que los corticoides conviene estar seguros cuando ya no hay tanta presencia viral. Ese concepto está firme. Exactamente, exactamente. Disminuyen el clearance Bueno, viral. sí. Y en una, Eso es lo que se piensa. y en una pericarditis o miopericarditis aguda, Sí. donde uno no sabe qué sustrato tiene y que puede ser viral, Ujú. pero que es severa, Sí. ¿habría que darle corticoide en fase No, aguda? no se los da afuera, se da, O sea que no se se toma usa, colchicina sí, a los pero en las que son graves, como No, lo que se hace ahí, la diferencia es que esos pacientes se internan, no se hace tratamiento no, bueno, ambulatorio. pero internados. Internados solo antiinflamatorios, nada más. Exacto. Antiinflamatorios más Vos sabés colchicina. que no. O sea que, pero un concepto, porque acá tuvimos algunos casos. Una no, en miopericarditis o miopericarditis, como están diciendo acá, pero que hay compromiso pericárdico Sí. severo. Si es aguda, no es eosinofílica, no tiene una base inflamatoria, sino que es con presencia viral, pero es grave. ¿Se le puede dar a ciegas corticoides? No, no está recomendado. Está recomendado. Pasa que una pericarditis grave tendría taponamiento, tendría derrame pericárdico severo. No, pero algunas veces no tienen eso, algunas veces tienen defecto contráctil severo. Entonces es miocarditis. Está bien. Miocarditis, bueno, pongamos la miocarditis. Bueno, en ese caso tiene un nivel de recomendación 2A. Si el paciente tiene deterioro de la función ventricular, darle corticoides. Si no tiene deterioro de la función ventricular, pero igualmente es un cuadro que requiere inotrópicos o inestabilidad hemodinámica, es recomendación 2B, darle corticoides. Si la función ventricular está preservada, es recomendación de clase 3. O sea que el tipo esté mal, Si pero la está- función no está muy comprometida, no 2B. habría que darle corticoides. No, ahí vuelvo a esa diapositiva. Acá. Los Increíble. corticoides La pueden... pregunta que uno se hace, ¿será firme este hallazgo? O es toda Los afuera, vos sabés que se manejan de esa manera. Se manejan y le ponen antiinflamatorios al palo, 1200 miligramos por día, más colchicina. Sí, en lo que no se da afuera, hay una cosa que está en la guía, que no está en esta guía, que está en la americana. Por ejemplo, ibuprofeno, aspirina, indometacina no se da. Los trabajos no fueron buenos. Ibuprofeno sí. Los trabajos fueron con ibuprofeno o aspirina. Ellos le dan los dos, ¿no? Alta dosis, viste, de antiinflamatorios, 1 gramo 200 por día, más la colchicina, ¿no? 1 gramo, 1 miligramo, y le dejan la colchicina por 6 meses cuando son así, cuando tienen. tiene una miocarditis severa, grave. La función ventricular está conservada, pero es grave por otra razón, porque tiene arritmia ventricular, porque tenga lo que tenga, no habría que darle corticoides. Es indicación 2B. Bueno, está más cerca de no dar que dar. Sí, si el paciente tiene una forma fulminante, en eso es donde menos discutido está. Eso es indicación 2A. Pero si el paciente tiene función ventricular conservada, no está indicado. El tema es que es raro tener una miocarditis tan complicada con una función ventricular conservada. Digo- Si tiene un bloqueo AB completo, Se indican corticoides. es como fulminante, por más que la función no esté tan deteriorada. Y esa indicado corticoides es 2A. No. El bloqueo AB es Bloqueo AB es riesgo grave. fulminante. Sí. Sí. Ninguna, no, esa ninguna. No existe. No es severa. No. Por eso, a mí lo más novedoso de la guía es, para mí, lo que me resultó más novedoso es que por primera vez una guía de miocarditis, para hablar de miocarditis, se la juega bastante en la definición de cómo tratar cada tipo, que todas las guías anteriores era como que eran más flu en ese sentido, bueno, puede, acá es como que la separa en categorías, Sí. uno haciendo la biopsia
sabe perfectamente qué tipo de miocarditis es, le hace una PCR viral, encuentra algún virus, será viral, si no encuentra ningún virus, la categoriza en alguna de las otras y por primera vez apunta específicamente a cada una cómo tratarlas. Dice, todas las formas fulminantes que son deterioro de la función menos de 40, Acá está, sí. bloqueo AB o arritmias graves, todas esas puede darle corticoides, que antes era un tema más, poco más espinoso. Y después, todas, salvo la que tiene algún virus, si tiene forma grave, dele corticoides también. O sea que, por eso, a todas menos a las virales, que tengan genoma viral. A todas las que, perdón, a todas Y las que sean miocarditis se le hace la complicadas. biopsia y se le hace una PCR viral, como lo hemos hecho. Puede haber virus y no ser viral la miocarditis. Hay el adenovirus, hay eso. Ese tema lo discutieron en la mesa, ¿no? Entonces, el punto era si hacer o no el genoma viral, que es algo que acá en el Ateneo lo discutimos un montón de veces. Entonces, esta alemana que tienen la disponibilidad y lo hacen, Sí. solamente no le darían corticoides a un paciente que tiene una fulminante linfocítica viral, que sería el caso biopsia, genoma viral positivo. Bueno, a ese paciente no le dan corticoides. ¿Cuántos pacientes son esos? Muy pocos. O sea, el concepto general es que a la fulminante hay que tratar con corticoides. Es, eso es lo que dijo la doctora. Bueno, ellos lo hacen. Ellos lo hacen. O sea, estamos hablando en un centro que, digamos, son de referencia en Europa. Acá estamos hablando de miocarditis. Yo lo que estaba hablando era de pericarditis, ¿eh? La pericarditis no se da corticoides en Rolo, agudo y se da después de los 3 meses. Por esto. La Con pericarditis es otra. Rolo, con respecto a la dosis de corticoides que decís, Sí. también eso lo reescribieron para las fulminantes, ¿sí? Ya ahora en las fulminantes las dosis son un poquito más bajas. Eso me lo dijo Marina Skolnik el año pasado y ahora los tipos también lo discutieron. Y otra cosa que quedó respecto a la etiología, Flor, es el tema de la genética. Se habló mucho de la genética. Sí. Entonces, sí en el paciente que hay recurrencias y sí en el paciente que tiene arritmias ventriculares y también sí en aquel que hay formas familiares de miocarditis o formas familiares de miocardiopatía. Y es interesante cómo cada vez más están apareciendo, digamos, formas de miocardiopatía ritmógena, lo que antes se llamaba displasia de BD, que se presentan como una miocarditis. Eso es lo que se llaman fases calientes de la enfermedad, que Exactamente. también se habla mucho, que de hecho, si no me equivoco, es el caso clínico que tuvimos hace poco de la paciente que frente a episodios virales o gastrointestinales, no recuerdo bien, hacía miocarditis. Tener en cuenta que muchas miocardiopatías se pueden presentar con lo que se llama fases calientes, que son debuts de la cardiopatía como miocarditis, no con el patrón clásico de quizás aumento de espesores, episodios de arritmia, muerte súbita, etcétera, sino como episodios inflamatorios agudos. Lo último que digo, Doc, de los corticoides es que hay un ensayo randomizado en marcha, ¿tá? Porque aún los super expertos no saben si los pacientes mejoran por el soporte y el reposo y es todo evolución natural o si hay un efecto. Hay un ensayo randomizado que es curioso, el nombre se llama Mito, se llama en inglés. O sea que, según el experto, este centro de la Alemania, dirían miocarditis severa, con compromiso muy severo y avanzado. Biopsia. ¿Tiene genoma viral? No le dan corticoides. Linfocítica. No tiene genoma viral, piensan en otro mecanismo, inmunológico, lo que sea, y ahí le dan corticoides. O sea, la miocarditis viral, linfocítica, severa, con shock, no le dan corticoides. Y queda a estudiar un ensayo clínico para saber si dándolo a ciega podrían dar. Ese sería el escenario. Perdón por romper No, acá, Doc, genoma viral. justo está esto, miocarditis linfocítica, entre paréntesis, virus negativo. O sea que tiene que estar descartado el virus. Si la miocarditis por biopsia es linfocítica, el genoma viral tiene que estar descartado para dar corticoides. Se habla mucho en la guía de la... No, pero acá tenemos el resultado de la biopsia en 12 horas, o sea, no es tan a ciegas. Ojo con la taxonomía, cómo uno define las cosas.
una cosa es decir, yo lo doy a ciegas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vos tenés una muy alta sospecha clínica, considerás que el paciente es grave, aplica corticoides y se lo das. Otro escenario es hacerle la biopsia, darle la primera dosis o no darle a la espera del resultado. Nosotros sabemos por experiencia y práctica habitual que el resultado lo tenemos rápido. Entonces, eso sí puede ser una discusión. Lo primero creo que no es una discusión, pero lo segundo sí es una discusión finita. ¿Qué hago? ¿Le doy la primera dosis o espero el resultado de la biopsia? Probablemente si hiciste la biopsia a las 10 de la mañana, en pocas horas lo tenés. Y bueno, ahí uno va a discutir, ¿le das a ciegas o esperás 3 horas la biopsia? Si el paciente entró a las 6 de la tarde, la biopsia va a estar el otro día a las 9. Eso puede ser una discusión. Yo Lo creo que primero, para no. el paciente, sobre todo para el manejo en guardia, el paciente que se presenta con la clínica símil síndrome coronario agudo, que es el que le pedimos una coronariografía, no tiene deterioro de la fracción de eyección ni ningún otro parámetro de alto riesgo que son estos que están acá, podemos prescindir de los corticoides y simplemente hacer monitoreo para la miocarditis. No quizás querer darle corticoides, sino simplemente hacer monitoreo. Ahora, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda, deterioro de la función ventricular, bloqueo auriculoventricular y demás, es una miocarditis presuntamente fulminante, requiere de biopsia y de corticoides. Pero en principio lo que más solemos ver no son miocarditis fulminantes, sino más bien el paciente que se confunde con el síndrome coronario agudo y después en retrospectiva pedimos una resonancia y vemos edema. Ese paciente en principio no necesitaría corticoides. En la guía se aclara que si se dan corticoides se tiene que descartar la presencia del virus. Ahora, yo creo que no es tan fácil hacer eso. De hecho, lo puse, sí, lo cité textual, en alguna parte no lo encuentro ahora acá. Si la inmunosupresión se necesita, la presencia del virus tiene que hacerse rule out. Esto lo citan en la guía. Ahora, yo creo que eso, extrapolarlo a todo el mundo es bastante difícil porque no en todos lados tenemos PCR al instante viral en una biopsia Eso es lo que endocárdica. dijo la alemana, lo que está ahí. No lo ponen como una recomendación. A eso no le ponen No, no, 1A es, o es, 3C, es un porque, comentario. porque es muy difícil poder universalizar esto. Entonces lo ponen en un párrafo y si estás en Alemania lo vas a hacer. Sí, se hace PCR viral, sí. Sí, la biopsia con resultado de necrosis y demás suele estar bastante rápido. La PCR o la inmunohistoquímica es lo que demora más, digo, lo que da el sello final de cuál es la etiología. Pero la biopsia que diga que hay necrosis suele estar dentro de las 12 horas. Digo, me parece que la evolución espontánea de la miocarditis severa, muy severa, linfocítica, muchas veces es muy buena, responde, pero bueno, algunas veces requiere el soporte. Si los corticoides son efectivos o no en esta condición, me parece a mí que todavía no se sabe. A lo mejor, bueno, qué sé yo, algunos de ellos no son virales y se justifica darlo, como decía Aníbal, y es correcto, es correcto. Tampoco no sabemos si responde a los corticoides, porque le ponemos ECMO, le hacemos un montón de medidas que puede recuperarse. Por eso digo que por eso digo que por eso estoy diciendo que no sabemos si la mejoría en algunos pacientes por el corticoide que le damos, por la asistencia, por Yo recuerdo 2 o 3 pacientes que estaban hechos frutas acá, con ECMO y qué sé yo, ventrículo que no tenía mucha caída de fracción de eyección, pero no estaban muy dilatados, una pared muy gruesa, edema por todo lado tremendo y que recuperan muchos de ellos. Pero bueno, la pregunta es, ante la duda, uno se lo da si no tiene la falla de que no estás, si estás favoreciendo, no estás inhabilitando la depuración del virus. Pero me parece que todavía es un tema, y lo que acaba de decir Aníbal me parece muy importante de que los tipos están estudiando, ¿tiene genoma viral? No se lo dan. Eso es un tema. Bueno, Flor, muchas gracias, ¿eh? Muy Bárbara, bien. bárbara.